Gisela, un poco desde el sentido común, la necesidad de articular desde los sindicatos. Se necesita una unión. ¿Ustedes cómo la ven? La unidad tiene que ser sincera. Por supuesto que necesitamos unidad y es el principal desafío que tiene el movimiento obrero. Pero no nos puede unir el espanto, no nos puede amontonar Milei. Nos tiene que unir la clase. Por eso es que el llamado tiene que ser a las 3 centrales sindicales que aceleren los pasos hacia una nueva huelga general, una medida de fuerza que reedite el 24 de enero y que permita unificar todas las luchas, porque no solo en el país en este momento nos está yendo mal a los estatales, también le está yendo mal a las jubiladas, jubilados, a los comerciantes, a los pequeños y medianos empresarios, a los productores. Se necesita unir todas esas, unificar todas esas demandas, pero hemos tenido que soportar una campaña de desprestigio, de estigmatización sobre el empleo público para que luego el Estado el gobierno pueda aplicar el ajuste que quiere sobre el Estado. Hace pocas horas escuchamos al ministro de Economía, Caputo, decir que bueno, que la gente en la calle lo que piensa es que aquellos que están en el Estado tienen que tener vocación de servir. Y que él había visto muchos empleados con vocación de servir, pero también muchos que están en el Estado para hacer negocios. Yo le quiero decir que acá los únicos que hicieron negocios con el Estado fue una banda que integraba el ministro Caputo, que trajeron al Fondo Monetario Internacional de nuevo al país, que se la fugaron toda, 45.000 millones de dólares, y que además ahora siguen ganando sumas multimillonarias con los bonos. Por lo tanto, si se trata de despedir, ministro, a los que hicieron o hacen negocios con el Estado, el primero que tendría que ser echado tiene que ser usted, y cuide que no le pase eso con la movilización popular y con la conflictividad que necesariamente va a seguir creciendo en el Estado. Esto que estás diciendo sobre el ministro de Economía es importante también tenerlo en cuenta, porque la demonización al empleado raso, la demonización al laburante. Hoy veía algo con mucho dolor, Rodi, que era que la gente en redes sociales se alegraba con esta noticia de los despidos. Hicieron esta campaña para que la gente después se ponga contenta, porque va a haber 70.000 familias, o tienen la intención al menos, de despedir a 70.000 familias. O sea, el odio está reinando. En nuestro caso, intentamos dividir el mundo real de las redes sociales. Claro. Yo, en mi X, creo que se dice ahora, sí, tuve un crecimiento exponencial. Recibo toda clase de agravios. Ahora, yo creo que no hay ningún solo nombre y apellido ahí. Son todos trolls, nombres raros, ¿no? Claro. La verdad que me parece a mí que tenemos que poner la atención en otra cosa. Y, por ejemplo, sí que estamos en una época de transición en la Argentina. No debemos negar que Milei y una fuerza de extrema derecha ganó por el voto popular, y que eso nos tiene que llamar a la reflexión, que esto que está pasando, que un empresario como Paolo Roca tenga más funcionarios en el gobierno que la propia fuerza política que ganó las elecciones, muestra con claridad que hay algunas consignas que nosotros habíamos abrazado desde el movimiento obrero en otra época, por ejemplo en la década del 90, que fue un proceso similar al actual, y que ya han perdido vigencia. Nosotros decíamos en aquel momento, hay que fortalecer el Estado para agrandar la nación. Y la verdad que hoy fortalecer el Estado depende de quien lo mire, porque yo creo que si a este Estado de Milei se lo mira desde la EA, la Asociación Empresaria Argentina, ¿cree que se está fortaleciendo? Claro. Si lo miramos nosotros, que se está debilitando. Es decir, cuando nosotros o cualquiera dice Milei está destruyendo el Estado, sí,
está destruyendo el Estado de la gente, está destruyendo el Estado al servicio del pueblo, pero también está construyendo el Estado de los grandes grupos empresarios. Por eso me parece que llegó la hora de empezar a pensar, a construir juntos nuevas consignas. Por ejemplo, ¿por qué no democratizar el Estado para construir la nación? Frente a un gobierno que habla de desfinanciar a las provincias, de fundir a los gobernadores, que ataca sin piedad al federalismo. Frente a eso, bueno, decir con claridad que el federalismo no puede ser una coordinadora de negocios, claro, que el federalismo no puede ser solo plata, que el federalismo tiene que ser la democratización de las decisiones que se toman a nivel nacional y que tienen que contar con el consenso de todas las provincias. Hablas del federalismo, hablas de los gobernadores. Y ahora se viene este famoso pacto del 25 de mayo con todo esto que está pasando y con este bombardeo. Y vimos un acercamiento de los gobernadores a Milei. ¿Qué tanto están aplastados por el pie del gobierno nacional? ¿Hasta dónde tienen que negociar y hasta dónde tienen que ceder? ¿Qué tanto margen de libertad tienen los gobernadores hoy para defender la patria? Me hace una pregunta. Los gobernadores tienen que abandonar esa vergonzosa especulación. Claro. No pueden ir a firmar el 25 de mayo el pacto de la entrega, el pacto que pondría fin a la soberanía de nuestro país. No son ingenuos los gobernadores, saben que Milei quiere comprar con plata los superpoderes. Por lo tanto, esperemos que todos los mandatarios provinciales estén a la altura de las circunstancias y defiendan los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos que los votaron. En este caso, está muy claro que no nos vienen jodiendo desde ahora a las provincias con la coparticipación federal. Mientras muchos gobernadores se quejan de que las provincias son pobres, muchos intendentes de que los presupuestos municipales no alcanzan, resulta que en Buenos Aires los Macri gobiernan la Suiza de la Argentina. De cada 1.000 pesos que se recaudan en materia de impuestos, 750 pesos se quedan en Buenos Aires. Llegó la hora también que los gobernadores levanten su voz para decir que se termine esta joda, que Macri deje de vivir con la nuestra y que la coparticipación se distribuya en virtud de las verdaderas necesidades que tiene la gente que habita cada territorio. Bueno, estás optimista, porque yo lo que veo es que los gobernadores recularon en chancletas. No sé vos qué viste. Los gobernadores están acostumbrados a negociar, están acostumbrados al consenso, se descolocaron frente a un gobierno para el cual el diálogo no es una herramienta de gestión y por lo tanto todo el poder político está medio desorientado. Ahí andaba un diputado de la oposición que se largó a llorar cuando se le cayó la ley al gobierno. Parecía que era, no sé, el empleado mejor pago de Milei. Entonces, no, es que pasó a la historia por eso. Decimos de Loredo y decimos el que lloró. Pobre. El concierto de la política está desorientado a partir de que estamos enfrentando un escenario desconocido, pero yo creo que tenemos que avanzar y profundizar los trabajadores la lucha. Ojo que el 24 de marzo yo creo que es un punto de inflexión frente al gobierno de Milei. No es cualquier 24 de marzo, fue el primero frente a este gobierno no solo negacionista, sino que lo que es más grave, que reivindica la dictadura militar. Y la verdad que las marchas multitudinarias no solo mostraron a un pueblo que tiene muy alta su conciencia en defensa de los derechos humanos, sino también mostraron a un pueblo que sabe claramente
que el 66%, casi el 70% de los detenidos desaparecidos fueron activistas sindicales, claro, delegadas, delegados, dirigentes sindicales, trabajadoras y trabajadores. La dictadura tenía que borrar toda resistencia para poder someter al país al capitalismo financiero internacional y a sus socios internos. Lo mismo que está ocurriendo ahora. Por eso este gobierno quiere borrar toda resistencia, quiere terminar con el sindicalismo, quiere terminar con los trabajadores despidiendo 70.000, porque sabe que va a ser la única manera de poder aplicar el programa económico de la última dictadura militar. Claro, Te tengo que dejar. Rodi, gracias por esto. ¿Tenemos fecha para el paro? Al aeropuerto. Solo esto, fecha para el paro. No, me inclino, lo tenemos que definir en las instancias orgánicas del sindicato. Yo me inclino por pensar que avanzamos hacia un paro general, con presencia activa en los lugares de trabajo, garantizando el ingreso masivo y simultáneo de los trabajadores a todas las dependencias públicas en el país, el 3 de abril. 3 de abril es la fecha tentativa para el paro nacional. Te mando un abrazo enorme, Rodi. Saludos a todos los rionegrinos. Nosotros los agradecidos. Hasta luego. Chau, gracias, un abrazo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, pasaba por aquí, por Campanas en la Noche. Acaba de dar en exclusiva la fecha del paro, 3 de abril, un paro simultáneo. Bueno, esperemos que se sumen todos los sindicatos, que sea un paro masivo.